Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que estés viendo este taller número 6. Increíble que ya hicimos 5 anteriores, todos temas que son transformacionales, que te ayudan a vivir mejor, a tener mejores relaciones, a sentirte mejor con vos mismo. Con lo cual, si no viste los anteriores, nuestras recomendaciones, anda, solamente van a estar disponibles así sin costo durante el 2023, así que aprovecha para verlos. Eh, y hoy vamos a ver un tema, wow, un tema impresionante, un tema buenísimo, bueno, como todos los anteriores, la verdad que todos ayudan a transformarnos y a ser mejores personas. Así que hoy vamos a ver miedos. Pero antes de empezar con miedos, vamos a hacer una cosa que ya venimos haciendo. Si venís haciendo todos los talleres seguidos, ya te lo sabes de memoria. Así que vamos a subir nuestro estado energético. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver por qué. Supongamos que queremos cumplir un objetivo. ¿Sí? Para cumplir un objetivo vamos a seguir una determinada estrategia. El ejemplo que pusimos la vez pasada es, por ejemplo, conseguir trabajo. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer diferentes cosas. Puedo mandar un WhatsApp a mis amigos, ponerlo en mi estado, subirlo en Facebook, pero puedo también entrar en LinkedIn y cargar mi perfil, actualizar mi currículum, fijarme a ver qué empresas están buscando, anotarme que hay un lugar para buscar. Puedo contactar a headhunters, depende. Puedo salir a recorrer la calle Avellaneda y ver qué cartelitos hay buscando trabajo, depende de mi especialidad. Puedo seguir diferentes, puedo contarle a mi vecina, capaz que es una buena estrategia. Hay un montón de estrategias diferentes que puedo seguir. Ahora, ¿qué hay detrás de la estrategia? Fíjate que detrás de la estrategia está la historia que nos contamos. Si me voy a contar la historia de que el país es un lío, que no hay trabajo, que todo está carísimo, que quién va a necesitar un empleado, que no sé hacer las cosas, que no tengo experiencia, que soy joven, que soy viejo. La historia que me cuento va a ser mucho más importante que la estrategia que vaya a utilizar, porque eso va a determinar cómo voy a implementar la estrategia. ¿Y qué hay detrás de la historia que me cuento? Bueno, lo que hay detrás de la historia va a ser mi estado de ánimo. El estado de ánimo, que justo en este taller número 6 lo vamos a ver con un poquito más de detalle, es algo transversal, es algo que me va a hacer que todo lo que interprete y todo lo que haga esté relacionado, sea influenciado por mi estado de ánimo. ¿Y de qué depende el estado de ánimo? Ya lo vimos antes, hay algunas cositas que podemos hacer para cambiar nuestro estado de ánimo. Y lo primero es nuestra fisiología. ¿Cómo estamos energéticamente nosotros? ¿Cómo estamos comiendo? ¿Cómo estamos durmiendo? Descansando, dándonos tiempo para nosotros, comiendo saludable, haciendo ejercicio, cuidando nuestro peso. Todo eso va a alimentar nuestra fisiología. Tomando agua, nutriéndonos, hidratándonos. Entonces, la primera forma de influenciar nuestro estado de ánimo es con una buena fisiología, cuidando nuestra fisiología. Ahora vamos a hacer algún ejercicio para levantar nuestra energía física. El segundo pilar de modificar, con la posibilidad de modificar nuestro estado de ánimo, tiene que ver con el foco y con las creencias que tengo. ¿En qué le pongo foco yo? Cuando tengo una situación, ¿le pongo foco en lo que me falta o le pongo foco en lo que tengo? ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Gratitud, decir gracias, agradecer. ¿Pongo foco en todo lo que tengo para agradecer o pongo foco en todo lo que me falta? Y el tercero de los pilares es el lenguaje que utilizo. Tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizo, escucharme a mí mismo cuando hablo, porque cada cosa que digo afecta la química de mi cuerpo y afecta mi estado de ánimo. Si yo digo soy un tonto, no es lo mismo que decir uy, hice una tontería.
El soy me afecta todo mi cuerpo, todo mi ser. Hice una tontería, bueno, tendré que corregirlo, no hacerlo más. Jugar al ajedrez es dificilísimo. No es lo mismo que decir jugar al ajedrez puede ser un desafío. O a mí me cuesta jugar al ajedrez. O aprender a jugar al ajedrez es un desafío. La situación puede ser la misma, pero va a depender de las palabras que yo utilizo que me van a afectar mi estado de ánimo. Ni hablar el estado de ánimo de otros también, ¿no? Cuando uno le dice sos a otra persona, o esto es imposible. No es lo mismo decir esto es imposible que esto es un desafío. La situación es la misma. Entonces, ¿qué lenguaje utilizamos? ¿Sí? Bueno, entonces para empezar hoy vamos a levantar nuestro estado de ánimo. Ponete de pie en la silla, ahí donde estás, mirando el video. Te estoy mirando. Vamos, ponete de pie, te espero, corre la silla. Y vamos a hacer un par de ejercicios para levantar nuestro estado de ánimo, para conectarnos con un estado de ánimo positivo, energía para arriba, para poder empezar a hacer esto en esta oportunidad, que es aprender un tema nuevo que nos va a transformar. ¿Dale? Vamos a estirar los brazos. Ya lo hicimos otras veces. Me pongo más lejos. Y empezamos a girar. Vamos, 20 veces con la música. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Muy bien, ahora manos para arriba y lo mismo, para el otro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Cerramos los puños, vamos a los 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, ahora brazos a 90 grados, un pie adelante, un pie atrás, aunque la cámara no me acompañe, y hago una carrerita, así. Pero muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio para conectar lado izquierdo y lado derecho del cerebro, ¿les parece? Vamos. Una mano, puño cerrado, dedo para afuera. La otra mano, dedo para adentro y dedos extendidos. ¿Sí? Y cambio. Y cambio. Y cambio. Hacelo primero despacito. Cambio. 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 Muy bien, muy bien. Vamos con otro ejercicio para ir conectando los lados del cerebro. Este es así. Una de las manos toco el dedo pulgar con el índice y la otra toco el dedo pulgar con el meñique. Y voy a cambiar escalerita para el otro lado. Fíjense que la que empezó con el índice es más difícil que el otro este. Se puede empezar despacito, ¿sí? Tac, 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 tac.
Muy, pero muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver en el tema de hoy, vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que es las emociones y el estado de ánimo. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar emociones. La emoción es puntual, está conectada con una situación que puede identificar la causa. No sé, me llegó un correo electrónico, me llegó un WhatsApp de mi amigo, mi pareja, mi hijo, mi madre, y me generó alegría, enojo, tristeza. O sea, está directamente conectada con una situación. E inclusive es más intensa, pero puede ser más puntual, más corta en tiempo. O sea, me sucede y ya terminó y paso a otra cosa. Sale directamente un pensamiento, y ahora eso lo vamos a ver, ¿no? O sea, me llegó un correo, pensé tal cosa, me generó tal emoción. Recuerden que ese pensé tal cosa, ¿de dónde viene? Pasa por las creencias, obviamente. Bien, ya lo venimos viendo en cada uno de los talleres. Ahora igual lo vamos a ver de vuelta. En cambio, el estado de ánimo es mucho más duradero. Vamos, puedo estar días, meses, años en un estado de ánimo. Puede estar una tristeza o feliz, esperanzado. Y el estado de ánimo en el que estamos, o sea, no sé, cansado, el estado de ánimo en el que estamos afecta nuestras interpretaciones. Mírenlo en este gráfico. Mírenlo en este gráfico. Que ya lo venimos viendo en cada una de las sesiones. Hay una circunstancia, un hecho. Pasa por nuestras creencias, que es como un filtro, como un lente. Nos genera un pensamiento, una interpretación y nos genera una emoción. En base a eso, acciones y resultados. Ahora, el estado de ánimo está abajo o arriba, en el medio, donde sea que uno lo dibuje. Nos afecta directamente eso, las interpretaciones. Si yo estoy normalmente enojado, por más, se va a combinar con las creencias y cualquier hecho lo voy a tomar de distintas formas. Si yo estoy en un estado de soledad, todo lo voy a ver más negro, todo lo voy a interpretar como más riesgoso. Entonces cualquier hecho, una cara, lo voy a interpretar y me va a generar un pensamiento y una emoción mucho más negativa. Ahora, si mi estado de ánimo es alegre, estoy alegre, alegría, estoy feliz, esa misma cara la puedo tomar de otra forma y me genera otro pensamiento, otra emoción, otras acciones y otros resultados. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Hoy vamos a trabajar emociones y en particular vamos a trabajar sobre el miedo. Las emociones no son ni buenas ni malas, aunque hay muchas emociones que, tienen como creencias limitantes que las llevan a decir que es negativa, que hay, por ejemplo, el miedo, ¿no? Que el problema es el miedo, que hay que evitarlo, que aceptar que uno tiene miedo de mostrar debilidad, inclusive es usado como juicio. No seas cobarde, no podés tener miedo. Inclusive cuando hablamos, que ya es un extremo, pero cuando se habla de las fobias, ¿cómo le vas a tener miedo a las cucarachas? Que los hombres no pueden tener miedo, ¿no? A veces uno, se le dice a los chicos, varones, no es de hombres tener miedo. Generamos tantas creencias limitantes alrededor del miedo
que lo que hacemos es no poder aceptarlo. Las emociones, las emociones, esta es una analogía que me parece buenísima. Supongamos que estamos manejando y se nos prende la luz roja de nafta, ¿no? De que no tenemos, que se está acabando la nafta. Entonces yo puedo decir, no te doy pelota, no te miro, vos no me vas a controlar, la tapo, la oculto. ¿Qué es lo que va a pasar? Me voy a quedar sin nafta. Y las emociones de alguna forma son indicadores. Cada una de las emociones, hoy vamos a ver solo miedos, pero en otras sesiones vamos a ver otras. Cada una de las emociones nos trae información. Nos trae información que nos permite ajustar, como el indicador de nafta. Che, bueno, pará, ¿dónde hay una estación de servicio? O inclusive la temperatura del aceite, ¿no? También igual. Cada una de las emociones nos trae indicadores de qué podemos hacer, a qué tenemos que prestar la atención. Entonces ocultarlas, decirles no te veo, no te escucho, no te miro, nos lleva solamente a quedarnos en la mitad del camino. O estrellarnos, sí, sí. Ahora lo vamos a ver. Si no le prestamos atención a alguna de las elementos que me trae el miedo. Miren esta frase de Woody Allen. El miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha fallado. Está relacionado con esto, ¿no? Con qué me indica el miedo. Vamos a ver dos tipos de miedos, o principalmente dos tipos de miedos. Uno el que nos salva vida y otro el que nos detiene para avanzar. El que nos salva vida es irracional. Saltea la parte racional del cerebro. Supongamos, a ver, y viene de nuestra época ancestral o primitiva. Digamos, va a la parte reptílica del cerebro, o sea, es instantáneo. Me genera cortisol, aumenta la presión sanguínea, el azúcar en sangre, hace un subidón de energía, acelera la respiración cardíaca, la respiración y la función cardíaca. ¿Por qué? Lo necesitábamos para correr de los leones o de los peligros. Nuestra vida estaba en juego. Había que atacar, correr, pero por suerte, nuestra vida no está amenazada por perder la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, pero esto es lo que genera el miedo. Todos estos elementos, el aumento de cortisol, de presión sanguínea, y no lo necesitamos para correr, para escaparnos, ni para atacar. El miedo nos genera esto, inclusive si tenemos miedo a subir a un escenario, o a escribir un libro, o a escribirle, o a encarar a una persona que me interesa, o a ir a una fiesta. El miedo nos genera también estos elementos, entonces no son necesarios en la mayoría de los casos. El miedo que nos paraliza, ese es el que vamos a trabajar hoy. El miedo que no nos deja avanzar, porque nuestra vida en verdad no está en riesgo. Más, de hecho, quizás lo que está en riesgo es nuestro futuro si nos quedamos paralizados, si no hacemos. Entonces el tema también es qué hacemos con toda esa energía que tenemos cargada, que el miedo nos preparó para atacar o para correr. Vamos a hacer un ejercicio. Agarrá una hoja, un papel, bueno, seguramente tenés por ahí. Ponete cómodo en la silla.
Puedes cerrar los ojos y escuchar mi voz. Vamos a hacer un par de respiraciones para bajar las pulsaciones, para ir conectándonos con nosotros, con la posición que estamos. Vamos a tratar de conectarnos con un miedo que tengamos. Si los miedos van del 1 al 10, búscate un miedo 4, algo manejable para hacer un ejercicio. Imagínate que tenés ese miedo en tu mano derecha, puedes abrir la mano, ponerla mirando para arriba, que lo tenés ahí, míralo, qué forma tiene, qué tamaño tiene ese miedo, qué color, de qué color es oscuro, es claro, es rojo, qué peso tiene, cuánto te pesa ese miedo en la mano. ¿Qué textura tiene? ¿Es áspero? ¿Está caliente? ¿Frío? ¿Cómo lo percibís a ese miedo? ¿Tiene olor? ¿No tiene olor? ¿Es húmedo? ¿Qué tamaño tiene? Ahora prepara la otra mano, la mano izquierda. Imagínate que vos estás ahí, más cerca, más lejos del miedo. ¿Cómo es comparativamente con tu tamaño ese miedo? ¿Cómo te ves mirando al miedo? Ahora de a poco volvé, abrí los ojos. Te voy a proponer que hagas un dibujo de cómo viste ese miedo. La forma, relacionado con tu tamaño, con tus recursos. Para el video, tomate unos minutos para dibujarlo en una hoja. Cuando lo hayas hecho, volvé al video. Te estoy esperando. Bien, ¿lo dibujaste? Cuando es desconocido lo vemos más grande. Con esto vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo es la secuencia del miedo? Habíamos dicho que hay una situación, una circunstancia porque puede ser algo del pasado más permanente. Me genera un pensamiento, una interpretación, eso me genera una emoción, en este caso miedo. Hasta ahí todo normal. La clave es qué hacemos con ese miedo. Ahí está la clave de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Porque lo que podemos hacer es culparnos, ¿no? Si tenemos la creencia de, en mi caso, no sé, los hombres no pueden tener miedo y tengo miedo, estoy rompiendo una norma. Recuerden que las culpas es cuando rompemos una norma que tenemos impuesta. Me puedo enojar conmigo por tener miedo. Entonces ahí empieza a haber un aspecto mío, que es el aspecto juzgador, que le habla al aspecto miedoso y le dice, pero ¿qué te crees que sos? ¿Por qué vas a tener miedo por esto? Tenés que seguir adelante, no podés tener miedo. Y el aspecto miedoso que le contesta, que le dice, pero espera, déjame, yo tengo miedo a esto. Puedo ocultarlo. Y cuando oculto algo me da vergüenza, con lo cual me escapo.
puedo negarlo, decir no, no es miedo, y uso algo que en coaching llamamos emociones sustitutas. Entonces uso otra emoción cuando en verdad es miedo, enojo, tristeza. Lo niego, no existe, como se acuerdan, como la luz del tablero, lo tapo, ignorarlo, lo tapo. O negarlo también, decir, en verdad no es miedo, es que no me estoy decidiendo a hacer tal o cual cosa, y quizás el miedo es a equivocarme en la decisión. Puedo agrandarlo, el miedo también, lo hago mucho más grande, ¿no? Le pongo tanto foco a algo que no sé qué va a suceder, que no sé qué lo puede pasar, que me lo imagino mucho más grande. Puedo considerar que el miedo es el problema. Fíjense todo lo que podemos hacer con el miedo. Y ahí está el problema. ¿Qué hacemos con el miedo? En general eso termina siendo una luz roja. Una luz roja no como la luz del tablero, sino una luz roja que no me deja avanzar. Tengo miedo a, no sé, dar un taller, dar una charla, ir a una fiesta, encontrar pareja. No me interesa encontrar pareja, yo estoy bien. Bueno, puede ser. También puede ser que sea que me esté dando miedo. Miedo a que falle, miedo a que no funcione, a lastimarme, a herirme. Y muchas veces eso nos lleva a comer, beber, escapar, navegando en internet, trabajando. Pero básicamente no genero los recursos emocionales para poder trabajar con el miedo. Lo que queremos que se lleven hoy va a ser esto. ¿Qué hacer con el miedo? Entonces, lo primero es, el miedo es humano. Con lo cual, ya me digo, todos los humanos tienen miedo. Aceptarlo, ahí está. Y una de las primeras herramientas, ¿se acuerdan que habíamos dicho, cómo es la realidad? La realidad son hechos más interpretaciones. Separo los hechos de mis pensamientos, de mis interpretaciones. ¿Cuál es el hecho real que sucedió? Porque el resto en el medio puede haber una interpretación mía. Entonces ya empiezo separando los hechos de las interpretaciones. Y con lo que vamos a ver ahora, la clave va a ser no tenerle miedo al miedo. Vamos a abrazarlo, al miedo. ¿Por qué no buscarlo? A ver, en definitiva, cuando algo me da miedo y lo hago igual, logro pasar por arriba, logro aprender de ese miedo, voy a crecer, voy a tener mayores capacidades, me voy a sentir mejor. A ver, a nadie le causa gracia levantar pesas. Sin embargo, un montón de gente levantando pesas como entrenamiento. Esto podría ser parecido. Che, para allá hay un miedo. Vamos. Vamos para allá. Cuando pase por ese miedo voy a ser mejor persona. Voy a haber crecido. Miedo para allá. ¿Miro para allá? No, miro para allá. Vamos hacia allá, hacia lo que me da miedo. Hacia lo que me permite crecer. No lo oculto, no lo niego. Al contrario, lo busco. A ver qué cosas me dan miedo. Ahora vamos a ver con qué herramientas trabajarlo. Pero ese es el primer paso. A ver qué cosas me dan miedo. Eso es lo que me va a hacer crecer. Cuando pase por eso. Esta analogía me parece espectacular. Lo primero es, el miedo surge de dos interpretaciones. La amenaza
y los recursos que tengo. A ver, cruzar un río a nado, si no sé nadar o no me siento seguro, digamos, nadando en aguas abiertas, para mí puede ser una amenaza, para otro no. ¿Y de qué depende eso? Y de los recursos que cada uno tenga, y de la interpretación que uno haga y el otro. La misma situación, para uno puede ser una amenaza y para el otro no. Con lo cual, es una interpretación. ¿Se acuerdan? Las interpretaciones, una de las formas de verlo es si todo el mundo interpretaría de la misma forma lo mismo. Al no ser igual es porque es una amenaza. O sea, el río puede medir, no sé, 10 metros, eso es un hecho. Que el caudal del agua sea tantos metros por segundo es un hecho. Que la profundidad sea tal es un hecho. Ahora, ¿es una amenaza? Para mí puede no serlo, para otro puede sí serlo. Hecho y la amenaza por separado. El miedo termina siendo este desbalance entre ver una amenaza muy grande y no tener los recursos para poder manejarla. Y una de las herramientitas también, trucos, mirarlo de afuera, mirarlo de lejos. Bueno, a ver, Sergio, ¿qué está viendo acá? ¿Qué amenazas está viendo y qué recursos tiene? Me alejo de la situación y lo miro de afuera. Ahora vamos a trabajar con cada una de ellas por separado. Lo primero, identificar cuál es la amenaza real. Supongamos que tengo miedo a dar un examen. ¿Cuál es la verdadera amenaza? Y voy por esta escalerita para abajo, como por lo menos 3 escalones. Fíjense que no es lo mismo si la amenaza a dar un examen es que me ponga nervioso durante el examen, si la amenaza es que me vaya mal y después justo el recuperatorio es cuando me voy de viaje y entonces voy a perder la materia, si la amenaza es que cuando vuelva a casa, no sé, mis hijos, mis padres, mi pareja, tenga que decirles que me fue mal. ¿Cuál es la amenaza? Son todas diferentes. Si de repente es que me ponga nervioso en el examen, me vuelvo a preguntar, bueno, ¿y qué problema hay si me pongo nervioso en el examen? O sea, que me ponga a llorar. ¿Y cuál es el problema de que me ponga a llorar? Que me vean los otros. Fíjense cómo vamos bajando en el escalón preguntándonos cuál es la verdadera amenaza. Porque en base a cuál es la verdadera amenaza, van a ser cuáles son los recursos. Por ejemplo, una que a veces, que de hecho, que me pasa y lo trabajo, me da miedo alquilar autos. Pero ¿cuál es el problema? No es miedo a alquilar autos. ¿Cuál es la amenaza? No sé, que choque. Ay. ¿Y cuál es el problema que choques? No sé, que después tenga que gastar un montón de plata. Y que me arruinen las vacaciones. Y que tenga que ocuparme. ¿Qué recurso? No sé, sacar un seguro más alto. Entonces se conecta la amenaza con el recurso que voy a necesitar. Entonces, por un lado es ir bajando la escalera de la amenaza. Vamos a ver otra cosa más respecto a la amenaza. Muchas veces las amenazas son mucho más grandes de lo que pensamos cuando es una situación desconocida. Por lo tanto, preguntarle a otras personas. Buscar otros observadores, ¿no? O sea, le puedo preguntar a otra persona, ¿vos esto también lo ves como una amenaza?
Y capaz que el otro me dice, no, a mí eso no es un problema, yo lo miro así. Lo que sea, examen, alquiler de auto, búsqueda de pareja, dar una charla, escribir un libro, escribir una poesía, lo que sea. Le pregunto a otros observadores, entender las características de la amenaza. Bueno, a ver qué es lo peor que puede pasar. A veces también este truco de qué es lo peor, uno puede decir, bueno, qué es lo peor y qué es lo mejor. Al pensarlo así uno dice, bueno, pará, entonces capaz que está por la mitad. Ya eso me baja el peso de esa amenaza. Buscar información, datos, probabilidades. Che, ¿cuánta gente desaprueba el examen? No sé, 10 de cada 100. Bueno, ya está, ya no es que desaprueba 70 de 100. Lo que sea. Como el miedo a volar, ¿no? ¿Cuántos aviones se caen? No sé, uno cada 10 años. Y vuelan, o sea, por día miles. El siguiente paso es trabajar con los recursos. ¿Qué recursos tengo y qué recursos me faltan? ¿Cuántas veces nosotros no vemos los recursos? Por eso decíamos que el miedo es una combinación de dos interpretaciones. La amenaza, lo que interpreto como amenaza y lo que interpreto como recursos que tengo. Identificar los recursos que tengo es un recurso. Decir, pará, pero si yo soy, no sé, inteligente, empático, estudioso, ¿qué recursos tengo? Fíjense que hay veces que hasta tenemos que escucharlo de otros, los recursos que tengo, y no de nosotros mismos. Como recursos también buscar información, buscar datos, tener información, traer la experiencia propia. Bueno, ya pasé por esto alguna vez, examen. Ya pasé por esto alguna vez, de otros. Ya otros pasaron por esto. El otro día escuché una charla muy interesante sobre los conocimientos que tenemos y cómo se los podemos brindar a otros. Imagínense que una persona llega a un momento donde se separa. Y seguramente adelante suyo va a tener un barranco de emociones, de situaciones, de problemas. Como si fuese una omega, ¿no? Al final va a salir y va a volver a estar bien. Ya sea solo, ya sea con otra pareja, ya sea con otros proyectos, sin los problemas de ese momento. Sí, justamente la charla era cómo la gente que ya pasó por determinada situación, una separación, una enfermedad, un examen, una carrera, un proyecto, un emprendimiento, una obra en una casa. La gente que ya pasó por eso y que ya pasó por ese barranco y volvió a subir, tiene un montón de conocimientos que puede compartir con otras personas. Entonces buscar como recurso experiencias ajenas. ¿Qué habilidades, qué fortalezas tengo? ¿Qué competencias? ¿Qué cosas sé? ¿Cómo estoy yo emocionalmente? Físicamente, dependiendo de lo que sea el tema, ¿no? ¿Qué recursos materiales puedo necesitar? Bueno, lo de sacar un seguro es un recurso material, o legal, digamos, pero sale de un recurso material. Conocidos, amigos, familiares que puedan acompañarme y ayudarme en una determinada situación, son también recursos. El tiempo, cómo juega la temporalidad en una situación, las creencias que tengo.
Todos esos son recursos que al empezar a verlos y listarlos, en esa balanza van a empezar a pesar más. Y todo lo que veíamos de la amenaza, el conocerla, el identificarla, va a hacer que empiece a pesar menos. Pues ya no es un monstruo que no sé lo que es. Empieza a tener forma, empieza a tener datos, empieza a tener tamaño. El siguiente paso es hacer un plan de acción. Cómo adquirir los recursos que necesito. Aprender, estudiar, crear, conseguir, hablar, contratar. Me hago el plan de acción. ¿Y a qué voy a llegar? A que la amenaza ahora pesa menos y los recursos pesan más. Entonces esa balanza ahora se desbalancea para el lado de los recursos. Y ese miedo ya no es tal, porque tengo más recursos que lo que es la amenaza. Entonces no es que lo oculté, no es que lo negué, al contrario, lo usé como una señal para que me diga lo que tengo que conseguir, lo que tengo que hacer. Ahora es completamente diferente ese miedo. De hecho ya deja de ser miedo. Cuando tengo más recursos que amenaza, deja de ser miedo. Pero no lo oculté, al contrario, lo abracé. Y voy para adelante. Y en vez de la luz roja del semáforo, es luz verde. Una última herramienta antes de terminar. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la conversación con uno mismo? Entre el miedoso y el juzgador. Un ejercicio interesante es poner dos sillas. Entonces primero me siento en una y le digo a la otra silla, mirando a la otra silla, le cuento un miedo que tengo, con todos los detalles. Cómo lo veo, qué me pasa, lo que me imagino. Después me levanto, me siento en la otra silla y como juzgador le hablo a mi otro yo, a mi ser miedoso, y le digo todo lo que pienso de ese miedo que tiene. Me vuelvo a levantar y vuelvo al jugador y le contesto vuelvo al miedoso y le contesto al jugador. Yo lo que necesito de vos es que me acompañes. Yo lo que necesito de vos es que me escuches. Que me ayudes a trabajar el miedo, no que me juzgues. Que me ayudes a ir para adelante consiguiendo los recursos que necesito. Bueno, gente linda, ¿qué nos llevamos hoy? Lo primero, que cada emoción nos trae información. Ya vamos a ver en otras sesiones otras emociones y qué información nos trae. Y cómo, en base a la información que nos trae, vamos a poder hacer diferentes cosas. Aceptar el miedo, buscarlo. ¡Wow! Es un indicador de para dónde yo voy a crecer. Esto de las amenazas versus los recursos y el plan de acción. Para cambiar esa balanza y ponerla a favor mío. A favor de, para allá está el miedo, vamos. Que el miedo me indique que voy a crecer. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer haber hecho este herramienta de coaching número 6. Feliz de hacerlo, feliz de que lo escuches, de que lo puedas aprovechar y de que cada vez haya más gente que viva mejor.